continuando con la clase, veremos entonces ahora el reconocimiento de las señales de peligro por parte de la respuesta inmune innata. Como habíamos dicho, las células sensoras de la inmunidad innata son células huésped, en las cuales podemos representarlos por macrófagos, por ser unas células más importantes. Tenemos entonces la célula huésped, que va a ser la encargada reconocer o unirse a moléculas del patógeno. Lado opuesto tenemos a los patógenos, virus, bacterias. Células del patógeno van a tener lo que llamamos PAM o patrones moleculares asociados a patógenos, los cuales son los reconocidos por los PRR o receptores de reconocimiento de patrones moleculares. Entonces, las células del huésped va a reconocer a los PAM a través de los PRR. Los PAM está presente en todos los agentes infecciosos y ausente en las células mamíferas. Estos PAM son estructuras químicas altamente conservadas y que son imprescindibles para la sobrevida mientras que los PRR son receptores expresados por las células del sistema inmune innato, que como habíamos visto eran los macrófagos, las células NK, las células fagocíticas, los linfocitos de la inmunidad innata, los linfocitos gamma delta, las células NK. Y son capaces de distinguir entre lo propio del huésped mamífero y de lo ajeno, del agente infeccioso. Van a reconocer entonces moléculas PAM que van a estar presentes en los virus y bacterias y otros microorganismos. y no están presentes en las células del huésped. Los PAM van a ser moléculas presentes en los microorganismos y las cuales podemos reconocer ácidos nucleicos, característico de ARN monocatenario, que es los de simple hebra, el característico, por ejemplo, del coronavirus, de doble hebra, Y zonas ricas en dinucleótidos CpG, o sea, en dinucleótidos de citosina guanina, que es característico de algunos virus y bacterias. También podemos reconocer moléculas presentes en algunas bacterias como filina, flagelina o lípidos, lipopolisacáridos, que está presente en las bacterias gram negativas. Los ácidos lipoproteicoicos y característicos de gram positiva, y también podemos encontrar azúcares reconocidos como moléculas propias de hongos y bacterias, por ejemplo manano o glucanos. Oligosacáridos o manosa son terminales que se encuentran en los microorganismos, pero no en las glucoproteínas de mamífero. Y en cuanto al LPS y ácido lipoproteicoico, son componentes estructurales de la pared bacteriana y que los receptores inmunitarios innatos van a reconocer. Muchas de estas moléculas, como habíamos hablado, son necesarias para la sobrevida de la bacteria. Por ejemplo, el ácido vírico bicatenario o el RNA coronavirus son necesarios para la replicación del virus, porque utilizan ese mismo material para volver a generar la nueva partícula viral. Entonces, estos son moléculas básicas, importantes de la sobrevida del microorganismo y por lo tanto entonces van a ser reconocidas por moléculas del sistema inmune. Las otras moléculas también reconocidas, que habíamos dicho que el sistema inmune era el encargado de reconocer moléculas extrañas y moléculas endógenas propias producidas por células dañadas o que se están muriendo. Estas moléculas se denominan patrones moleculares asociados a daño. Los PRR también entonces van a reconocer a los DAMs y dentro de los DAMs vamos a tener proteínas inducidas por shock térmico, como es por ejemplo el HCP, o cristales de urato monosódico, o proteínas nucleares. Estas son todas moléculas que se van a liberar cuando células que son dañadas y que deben ser eliminadas por las moléculas del sistema inmune. producidas entonces Por resultados de lesión estéril de las células causadas por alguna razón, como por ejemplo toxinas químicas, quemaduras, traumatismo o reducción del riego sanguíneo. Y las células que mueren por apoptosis no suelen liberar DAMs y se puede llamar también alarminas, porque son las que van a aumentar la respuesta inmune a la infección. Bueno, hablando de los receptores para los patrones moleculares asociados a patógenos, PRR, estos pueden ser de varios tipos. Aquí hay un esquema de algunos de estos receptores, como los receptores de tipo TOL, el receptor de manosa y el receptor de descarte o basurero. Tienen varias características en común, son genes
que se codifican en línea germinal, que no sufren rearreglos, por lo tanto cada gen codifica para cada una de estas moléculas. Existen en el hospedero mamífero antes del encuentro con el patógeno. Hay una diversidad limitada, son un número reducido de receptores. No hay una selección clonal, es decir, que todos los macrófagos van a tener el mismo receptor, y no es como, por ejemplo, vamos a ver después en los linfocitos, en que cada linfocito que se expanda, por ejemplo, el clon que se expanda va a tener un solo tipo de receptor. Síntesis, los PRR Con todos los receptores idénticos en las mismas células del mismo linaje. Y lo importante es que va a discriminar entre lo propio sano y los microorganismos, y además va a discriminar entre lo sano y lo propio alterado. Habíamos hablado que los PRR pueden reconocer a los DAM cuando hay una célula alterada. Por eso discrimina muy bien entre una célula alterada y una célula sana. Otra de las características de los receptores PRR es la especificidad frente a estructuras compartidas de la misma clase. Es decir, distintos microorganismos o distintos virus pueden tener el mismo PAM, por lo tanto, no va a haber una discriminación entre los distintos microorganismos porque todos comparten el mismo PAM y todos los macrófagos, por ejemplo, tienen idéntico PRR. Entonces, hay una especificidad frente a estructuras compartidas por los mismos microorganismos, pero no hay una discriminación entre dos microorganismos. Tiene una especificidad entonces un poquito más amplia de lo que vamos a ver después. ¿Qué quiere decir eso? Que responde de forma similar a una determinada infección de microorganismos iguales. Yendo un poquito a la estructura de algunos PRR, son moléculas de membrana, en el cual, por ejemplo, este es un receptor de tipo TOL, que posee una porción en la cual se une al PAMS, una molécula en este caso transmembrana, y después tiene un dominio citoplasmático que va a ser el encargado de la traducción de señales. Son receptores presentes en diversos tipos celulares del hospedero mamífero, como ya habíamos dicho, en células fagocíticas como macrófagos, neutrófilos, células dendríticas y células epiteliales, entre otros. Y también se encuentra circulando en sangre y en las secreciones de mucosas y los líquidos extracelulares que reconocen los PAM. Estas moléculas solubles facilitan la eliminación de los microorganismos de la sangre y de los líquidos extracelulares, lo que aumentan su captación por los fagocitos o activan los mecanismos extracelulares microbianos. Con respecto entonces a los receptores PRR, ahora nos interesa revisar la ubicación que puedan tener. Tenemos a nivel de membrana que van a reconocer moléculas de microorganismos extracelulares, por ejemplo algunos TLR, que van a reconocer parte de la pared celular de una bacteria o pueden reconocer alguna molécula propia de algún virus. Tenemos, por ejemplo, también lectinas que van a reconocer algún polisacárido propio de hongo. al interior de las células nos vamos a encontrar con detectores citosólicos, Moléculas del tipo NOD, como los NLR y los RIG-RLR, que reconocen moléculas lipídicas de la pared celular de las bacterias. y propias de los virus. Por otro lado, en los endosomas vamos a tener, por ejemplo, moléculas del tipo TLR3, 7, que van a reconocer moléculas propias de los virus. Como vimos, por ejemplo, la hebra de RNA, en el caso coronavirus. Aquí les muestro un esquema con los diferentes TLR, de los cuales, por ejemplo, el TLR4 se une al lipopolisacárido, el TLR5 a la flagelina, ¿verdad? Y los TLR3, 7, 8 y 9, pero fundamentalmente entonces aquí nos centramos, por ejemplo, en el tema de hoy día, que es cómo vamos a reconocer al coronavirus. El coronavirus es un virus de simple hebra que va a unirse a TLR7 o TLR8, o sea que los PRR de las células del sistema inmune, fundamentalmente el macrófago, por ejemplo, va a reconocer al PAMS, que van a ser la hebra simple de RNA del virus, al igual que el TLR3 también reconoce las moléculas del virus y entonces va
a existir una traducción de señales. Volviendo a poner atención en los distintos TLR, TLR4, TLR2, que se unen al LPS. Ellos entonces tienen una porción de unión a la molécula, una región transmembranar y una región que va a ser la encargada de hacer la traducción de señales. Existirían dos vías en las cuales vamos a aumentar factores de transcripción, una vía a través del MIT88 o factores de transcripción STRIF, en los cuales van entonces a aumentar la transcripción de ciertos genes, genes fundamentales en la inflamación, y van a estimular después a la respuesta inmune adaptativa. De estos genes se va a inducir la expresión de las citoquinas proinflamatorias 1 e interleuquina 6. las cuales, por ejemplo, en estos días ustedes tienen que haber estado escuchando que los enfermos COVID van a tener muy elevada la concentración de estas citoquinas. Después también se aumenta la expresión de quimoquina, y las quimoquinas son moléculas que van a atraer células, pues las células que expresan los receptores de quimoquina se van a mover en función de la concentración de estas moléculas, y eso va a permitir entonces que al sitio de la infección lleguen células como neutrófilos, fagocíticos, macrófagos, todos para colaborar con esta eliminación del patógeno en esta primera etapa. También van a aumentar las moléculas de adhesión endoteliales, tipo selectinas tipo E, todas importantes en la inflamación, y moléculas coestimuladoras como CD80 y C86, que ustedes las van a ver más adelante, moléculas que intervienen en la activación de la respuesta inmune adaptativa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que la respuesta inmune innata van a ser fundamental en la calidad y en la posterior activación de la respuesta inmune adaptativa? Por otro lado, también se va a inducir la expresión de los genes del tipo interferón tipo 1, el alfa y beta, que se secreta y genera lo que llamamos un estado antiviral, que va a provocar en la célula vecina una protección que, si el virus ingresa, no va a poder replicarse porque se inhibe la posibilidad de producir las proteínas. Por otro lado, también va a estimular a las células NK para que destruyan, igual que los linfocitos T, aumente su citotoxicidad. Por otro lado, también van a retener a los linfocitos en los ganglios, van a aumentar las moléculas MHC, por lo tanto va a potenciar también a la respuesta inmune adaptativa. Pensando ahora en este es un diagrama esquemático del virus que provoca el COVID-19, él tiene una membrana, sobre la membrana tiene ubicadas las proteínas E, este tiene una forma de corona donde en el exterior se presenta la proteína espiga S, luego tenemos el ARN de simple hebra cubierto con proteína N. Esta partícula viral puede, por ejemplo, unirse al TLR4. Ahora, ella para ingresar ingresa por otro tipo de molécula. Un virus ingresa, pero si se une al TLR4 va a inducir, ¿verdad?, la activación y aumento de factores de transcripción que van a inducir entonces la expresión de citoquinas proinflamatorias y la secreción de interferón de este tipo 1. A su vez, este virus, al ingresar, ¿verdad?, como es del tipo de RNA, los TLR3, 7 y el 8 van a reconocer esas moléculas monocatenarias de RNA y también van a inducir entonces la inflamación y la secreción del interferón tipo 1. Bueno, uno de los temas bastante interesantes es la formación de los inflamasomas. Los inflamasomas son un complejo cual va a facilitar la secreción de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 1, beta y interleuquina 18. Bueno, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, este es el virus del coronavirus. Existen dos señales, la señal 1 y la señal 2. La señal 1, a través de los PAMP-RR y del TLR3, 7 y 8 van a aumentar los factores de transcripciones y generar, ¿verdad?, NF-κB. El NF-κB va a aumentar la presión de proteínas del tipo NOD, como las habíamos llamado, que son los NRE3, una proenzima, la procaspasa 1, una prointerleuquina 1 beta y una prointerleuquina 18. Interleuquina 1 e interleuquina 18 son citoquinas proinflamatorias. Por otro lado, existe una segunda señal, también dada por el microorganismo que infectó. Puede haber, ¿verdad?, un daño endosomal lisosomal, puede también haber una alteración en el flujo
por ejemplo, salida de potasio, daño a nivel mitocondrial o, bueno, cuando se sensa también microorganismos en el citoplasma o cuando hay, por ejemplo, alguna agregación de proteínas propias de los microorganismos. Todas estas señales inducen a que estas moléculas, la procaspasa, la NRP3, con una molécula que sirve de unión, se unan y formen este complejo, que es un complejo NLRP3, que es el inflamasoma activo. Este inflamasoma activa lo que hace es cortar y liberar una caspasa activada. A diferencia de todas las pasas que inducen apoptosis, esta es una enzima y lo que va a hacer es al prointerleuquina 1 y a la prointerleuquina 18 las va a cortar y va a permitir entonces la liberación de la citoquina. Repitiendo, La SPAM hace que esta molécula sensora, que es la PRR, más el adaptador más las caspasas formen el complejo del inflamasoma NLRB3 y eso activado libera una caspasa activa, que es la que va a hacer entonces que esta prointerleuquina 1, que había sido inducida su expresión por señales de la respuesta inmune, se corte y se libere las citoquinas de la inflamación aguda.